Si puedes corregirme, Andrés. Corrígeme primero, por favor. Tal vez, sí, exactamente, sí, tal vez no sé si se le echa un poquito para afuera. No sé qué podrá hacer, pero por ahí hay que ir estudiando. ¿Verdad que sí? ¿Qué está pasando? Porque a veces se corta y no es la batería. La batería está buena, está en rojo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿el audio está bien ya? ¿Se resuelve el problema del audio con nosotros? Bueno, saludos una vez más, sí. Decíamos que el problema es en el micrófono, acá en nosotros, que a veces él pierde la señal dependiendo de la posición, sí, que tengamos nosotros. Aleluya. Dependiendo de la señal que tengamos nosotros acá. Hablábamos, decíamos nosotros acerca de los votos, ¿verdad? Acerca de los vows, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es recordar nosotros, ¿sí? Creo que él está bien, no va a subirlo porque siempre se ha colocado en ese lugar. El problema puede ser otro de repente, sí. Amén. Decíamos nosotros, primero, entendamos, ¿sí? Hay que entender qué son los votos. Sí, pero leamos primero, ¿sí? Capítulo 6, dice así, chapter 6. Luego habló Yahweh a Moshe y le dijo, and Yahweh spake unto the Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, when either man or woman shall separate themselves to above of a Nazarite, to separate themselves unto the Lord. Okay? Habla a los hijos de Israel y dile, el hombre a la mujer, que se aparte a hacer voto de nazareato a fin de consagrarse a Yahweh. Ok, aquí podemos entender de que el motivo del voto era consagrarse al Eterno. Entonces es bien importante entender entonces cuáles son los propósitos de los votos y tratar de recordarlos un poquito, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos de los votos? En hebreo, no olvide la palabra neder, en hebrew, neder, neder, o votos, en castellano, en Spanish, votos, neder en English, bow en inglés. Entonces, es bien importante, it's very important to understand that here, this vote is for special things. Era para algo muy especial, ¿no? To separate themselves unto the Lord. This vote is for to separate themselves unto the Lord. Para separarse, sí, o para consagrarse para el Eterno. Sí, era un propósito, was proposal specific, un propósito específico. Pero veamos, let's look for the first vote, el primer voto en las escrituras, sí, el primer voto en las escrituras, the first vote in the scripture, we find in Genesis 28. Vámonos a Génesis 28, por favor, please. Genesis 28, Génesis 28, todo por favor. I will try to remind, vamos a tratar de recordar acerca de Jacob, about Jacob. Remember when he should left, cuando él tuvo que salir, recuerdan, cuando él tuvo que salir de una manera apresurada y dejar a su mamá y a su papá porque su hermano lo estaba buscando para matarle. En aquel entonces, at that time, remember, Jacob had to left because his brother was looking to him for kill him. Remember,
porque él le mintió, le sintió que le robó su primogenitura. Cuando él sale, sale Jacob de esta manera apresurada, él le tocó dormir, ¿recuerdan ustedes? Debajo de una palma, ¿recuerdan? Él tuvo que dormir debajo de una palma donde él tuvo un sueño. Él toma una piedra, ¿sí? Y la toma de cabecera. Remember, in the 28 chapter 28, verse 9 and 10, and Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. And he lighted upon a certain place and tarried there all night, because the sun was set. And he took of the stones of that place and put them for his pillow, and lay down in that place, sleep. Entonces, leímos el verso 10, ¿verdad que sí? Y Jacob al ver, 28:10 sí, dice, y entonces partió Jacob de Beersheba para irse a Harán. Y habiendo llegado a cierto lugar, pasó ahí la noche porque el sol se había ocultado, y tomando una piedra del lugar la puso por cabecera, y él se durmió. Tuvo un sueño. 12. And he dreamed it. Tuvo un sueño. And he dreamed it. Remember, recuerden todos. Y en ese sueño que él estuvo, él entendió que Yahweh había estado ahí. And behold, the Lord stood above it. And he said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereof of this lies to thee will be give it, and to thy seed. Entonces aquí él estaba sobre una piedra y él le dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham y de Isaac y de Jacob, y la tierra en la cual estás acostado, te la entregaré a ti y a tu descendencia. Verse 15, el verso 15 le dijo, mira Jacob, yo estoy contigo, te guardaré a donde quiera que tú vayas. Verse 15, and behold, I am with thee, with you, and will keep you in all places, whither you goest, and will bring you again into this land. Entonces, el Eterno, the Lord, Yahweh, was giving a promise, some promises to Jacob. Entonces le estuvo dando promesas a Jacob, ¿verdad que sí? Verso 16, él se despierta de ese sueño. And Jacob awaked out of his sleep. Él se despertó de ese sueño. Amén. 17 dice que él se llena de temor, el 17, and he was afraid, se llena de temor por lo que había visto, por lo que había estado en ese lugar, ¿no? Y entonces él llama en el 19, aquel lugar lo llamó Betel, and he called the name of that place Bethel. Entonces él llama aquel lugar Betel, en el verso 19, ¿no? And the verse 20 is the secret. En el verso 20 se abre el secreto de lo que yo quiero o deseo compartir con ustedes. Verso 20, ¿sí? And Jacob bowed. You see, sister? And Jacob bowed. Thank you, bowed. And Jacob bowed. Teach me English, please. Enséñame inglés. To speak English. Day by day, weather. We had a meeting. We supposed to have a meeting. I couldn't went to the city. Yo hoy tenía una reunión, esta semana tenía una reunión con Chrissy, pero no pude ir. Y justamente era para repasar un poco y leer un poco, ¿sí? Bowed. And Jacob bowed a bow saying, ¿se dan cuenta? Here was the first nether. Este es el primer voto en las escrituras. Entonces vamos a ver este voto. Let's looking. Veamos este voto. Yo le decía a ustedes que la Biblia siempre nos abre puertas. La palabra del Eterno siempre nos abre puertas.
Para cuando nosotros sintamos que hay cosas que son imposibles, ¿sí? Imposibles. Dice, entonces, obviamente Jacob sentía que no sabía dónde iba. ¿Hacia dónde se dirigía, hermana Diana, Jacob? ¿Hacia dónde se dirigía Jacob? Él no sabía lo que iba a pasar mañana o pasado mañana. A muchos de nosotros vivimos bajo una situación de esa forma, ¿sí? No sabemos el mañana. Jacob estaba en una situación parecida. Enseguida, 20, el 20, and Jacob bowed, saying, if, look, la condición, if God will be with me, si el Señor está conmigo, si el Señor está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me sustente pan para comer y ropa para vestir. Mano Héctor, ¿qué le parece eso? Cuando a veces nosotros sentimos que no tenemos ropa para comer o vestido para comer, ropa para vestir o ropa para comer, a veces nos sentimos así y no hay. ¿Dónde está tu solución? Haz un voto al Eterno. Nuestro padre Jacob hizo voto. Acá era voto de Nazareo, era diferente. Acá el voto era para consagrarte. En number 6, the vow is different. Is to consecrate to the Lord. Es para consagrarte al Señor. Pero aquí aquí era diferente. El voto aquí era un voto donde él le pedía al Eterno, ¿verdad que sí? Dice, si tú estás conmigo y me vas a mantener, and will give me bread to eat, a reminder to put on. Look, 3. Este es un voto de 3 cosas. It's about vows, Sister Christy. It's a word for you. Look, if the Lord is conmigo, si el Señor está conmigo y me guarda en este camino que voy. Todos vamos en un camino, Michelle. Todos vamos en un camino, hermana Luisa. Todos, Luis, vamos en un camino, hermano Darío, hermana Dayan. Todos vamos en un camino, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo dijo el Mesías que nos enviaría a nosotros? ¿Cómo? ¿Recuerdan ustedes? Dice, yo aquí los envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. Amén, hermana Rosa Elvira. Él nos envía, ¿cómo nos envía? Como ovejas en medio de lobos. Por eso, María Estela, nosotros no podemos salir o apartar del camino. Maritza, no podemos apartar del camino. Soy la Luisa. ¿Sí? Chalía, no nos podemos apartar ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, Jacob era enviado a una misión y él no podía apartarse de ese camino. Él simplemente le dijo, Padre, si tú vas conmigo. Por eso cuando yo salgo y visito a una familia y me toca orar por ahí, le digo, Padre, si tú me enviaste, tú tienes que estar conmigo, si no, ¿para qué tú me enviaste a ese lugar? Porque yo no quiero que tu nombre sea avergonzado. Por eso cuando usted va a visitar a alguien, o usted va a dar testimonio, a hablar de alguien, siempre dígale, Padre, tú me enviaste. Amén. So every time when you are talking somebody about Yeshua HaMashiach, about Yah, amen, every time ask the Lord, if you are sending me to this mission, please be with me. Eso fue lo que dijo Jacob, ¿no? Jacob le dijo, if you will be with me. If, la condición en sí. I will keep, dice, and will keep me in this way. Y tú me mantengas en este camino, en la que yo voy. Y me des pan para comer, Santa, ¿viste Santa? Santa, ¿qué te parece, Santa? Y ropa para vestir, and raiment, to put on, raiment, vestido. Jacob
no pidió más. Jacob, he didn't ask for anymore. Si el Eterno está con nosotros, Luis, Michelle, está viendo yo, ¿ah? Si el Eterno está con nosotros, Ana Rosa, es un voto pequeño. Dice 21, continúen, ¿sí? Dice 21, so that I come again to my father in house, in peace. Y si yo regreso y vuelvo en paz a la casa de mi padre. Él tenía un sueño, regresar, cumplir su misión y regresar en paz. ¿Cuántos de nosotros a veces salimos y cuando regresamos venimos con la cabeza grande porque no sabemos lo que vamos a encontrar en casa? Hello? How many of you, when you're leaving and thinking to go back, you are thinking with a big head, con la cabeza grande, thinking about your problems? How many of you, ¿cuántos de ustedes, cuando salen y tienen que regresar, tú dices, yo quiero regresar en paz a mi casa? How many of you, when you're thinking, and you leave, and then you're thinking, I would like to come back to my house and be in peace there? Era lo que Jacob estaba pidiendo, era lo que Jacob was asking, ¿sí? Entonces él estaba pidiendo pan, él estaba pidiendo ropa, él estaba pidiendo paz. Pero ¿qué dijo Yeshua HaMashiach? Yeshua dijo, I am your peace. Yeshua said, I am your peace. Yeshua dijo, yo soy tu paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Entonces, we have a peace. Tenemos paz. Solo tenemos que tomarla. Just simply take it to you and try to rest. Y trata de descansar en esa paz de ya. Just simple. No te turbes. Don't be in trouble in your mind. No te turbes tu mente. Todo lo que Jacob estaba pidiendo, todo lo que estaba pidiendo, ¿sí? Ya él lo tenía porque tenía al Dios de su padre, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. All things that asking Jacob was with him because the Lord who was talking to him was the Lord of his parents. El Dios de él era el Dios de sus padres. Amén. Pero no por eso Jacob dijo, no, Dios, no, yo voy a hacer un voto. It's why Jacob decided to have a vote, to decide to do a vow. It's why very important for you. There is an opportunity to you to do a vow. Es una oportunidad. Tienes problemas, tienes dificultades, haz un voto. Tranquilo, ok, sigamos leyendo. Let's continue reading, ok. Dice entonces, and then, Yahweh será mi Dios. Look, at the 21, at the end of the 21. Then shall the Lord be my God. Then shall the Lord, why he said, then shall the Lord be my God. ¿Por qué él dijo, entonces Yahweh será mi Dios? ¿Por qué él lo dijo? A ver, piensa. You know why? ¿Sabes por qué? Porque hasta ese momento, a pesar de que él había visto la mano de Dios, todavía él tenía dudas que será su Dios. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces nosotros andamos en situaciones difíciles en nuestra vida porque se nos ha hablado, porque se nos ha predicado, porque se nos ha compartido, pero todavía en nosotros hay duda, ¿estará Yahweh conmigo o no? Why he said, then shall the Lord be my God? Because he was in doubt. He was in doubt. He didn't believe that the Lord of his parent Isaac and Abraham is what is the same his Lord.
Él no podía entender, él no podía comprender que ese era el Dios. ¿Sí? Que ese era el Dios de él, que estaba con él. Pero no por eso el Eterno lo criticó ni lo señaló. El Eterno tuvo paciencia con Jacob. Es why es lo mismo en estos tiempos. The Lord was have a passion for the Jacob. He didn't criticize, él no lo criticó to criticize him because he was in doubt. Ahora tú vas a ser mi Dios. Si tú me acompañas, si tú me das de comer, una condición, si tú me das de comer, si tú me alimentas, si tú me das ropa para vestir, entonces tú vas a ser mi Dios. Qué interesante, ¿verdad que sí? Bueno, es el mismo Dios de nosotros. Tienes dudas, tienes problemas, tienes dificultades, a un voto. Eso es. Acá en el capítulo 6 es un voto de ¿qué? De consagración. ¿Sí? ¿Qué es consagrarte? Bueno, yo quiero estar más cerca del Eterno. The number 6 is a vow for consecration, para consagración. To be saint, para ser más santo. To be more kadosh, para ser más apartado para el Eterno. ¿Sí? ¿Tiene dificultades? Pues yo voy a hacer un voto de Nazareo. Acá era otro voto, un voto diferente. Era un voto de una persona que tenía dudas de lo que podía ocurrir con su vida, al extremo de decir, bueno, yo me comprometo contigo, tú vas a ser mi Dios para siempre, mi rey, porque voy a estar bien agradecido contigo. Ahora, era por él, ojo, es un voto por él, ¿sí? No por mi hijo, por mi hija, ni papá, ni mamá, era un voto personal, Creo que se me apagó la alabanza de fondo, ¿verdad que sí? Aleluya, sigamos allí viendo. Por favor, ayúdenme con los chicos, muchachos, que me recuerden que deben estar siempre ahí colocando en la alabanza, ¿sí? De fondo, que aunque usted no lo crea, a mí me gusta orar mucho, siempre con alabanzas en el fondo. Porque recuérdense que la Biblia dice, la palabra dice, that the Holy Ghost, que el Espíritu vive in the middle, en medios de la alabanza. He's living in the middle of the song. Él vive in the middle, en medio de las alabanzas. Me gusta hablar mucho con alabanza. Me lleva a mucho, realmente a hablar mucho lo que yo siento y lo que necesito expresarle a Él. Recordemos, para Shavuot, que hablamos acerca del Ruach HaKodesh. Remember for Shavuot? Remember about the Holy Ghost? Remember? Y decíamos que el Espíritu Santo, the Holy Ghost, nos enseña cómo hablar con el Eterno. Él nos enseña cómo hablar. The Holy Ghost teaches us how to speak to the Lord, to the Yah, cómo hablarle a Yah. The Holy Ghost, pero He's living in the middle of the song. It's very important when you're praying. If for you is better, at the same time, listen a beautiful song which might inspire you, el cual te pueda inspirarte a que tú puedas cantar. Amén. Y a su nombre decimos todo Baruch Hashem. Y a su nombre, Baruch Hashem. Y a su nombre, eso, Baruch Hashem. Ya vos, Rosalena, aleluya. Lo que es importante, Rosalena. ¿Por qué Rosalena? El Rizo está Rizo. Tiene que estar más motivando a Rosalena, Rizo. Casi se nos muda por chorrera y tú ibas a ser el culpable. Tú ibas a ser el culpable. Tú ibas a tener que mudarte a chorrera. Gracias a que el Eterno metió su mano poderosa y no le salió el trabajo en chorrera. Y se iba a cambiar para el McDonald's de chorrera. Eso está en la salida ya donde empieza los cuatro carriles esos que están por arriba. Por allá iba a dar Rosalina trabajando por culpa de Juan Rizo. Que Juan Rizo se olvida de los jóvenes. Él es el líder de los jóvenes. Y como líder, él debe estar en día en cada uno de los jóvenes de la congregación, cómo están, dónde están, cómo le va el estudio, cómo le va la escuela, cómo le va con sus padres, etcétera, 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 etcétera. Aleluya. 21 and 22 y 22, ¿sí? 22. And this stone, y esta piedra, ¿cuál piedra? Remember which stone? La que él tomó como almohada, that we took
like pillow. This stone, dice, y esta piedra que he elegido por pilar será casa de Elohim. Amén. Es lo que hacemos aquí nosotros. This place is a place, the house for the Lord. We are building a little by little. Nosotros construimos poco a poco. Amén. Porque yo hice un voto. I did a vow. Y yo dije, Padre, yo me consagro para para levantar una congregación para ti. Pronto van a haber cambios grandes en este lugar. Se van a ustedes sentir orgullosos y contentos de que somos un pueblo pequeño, pero tenemos un Elohim grande y poderoso, aleluya, que nos bendice a todos como pueblo. Créalo, hermano. Dele palmas que para el Rey, dele palmas, aleluya. A ver, para ti, dígale, para gloria, para tu gloria, aleluya. Recibe la honra, dile, recibe la honra. Entonces, el 22, this stone which hath set for pillar shall be God's houses. Y lo último que más dijo, and of all that you shall give me, I will surely give the fen unto thee. Aleluya. Thee. Esa palabra no la sabía. I didn't know how to say diezmos in English. It's thee. T-H-E-E. Thee. Miren lo lindo, dice, y todo cuanto me des, te voy a dar la 10ª parte. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros estamos son honestos en esa área? How many of we are honest in that area, bringing the fee? No te preocupes si no has sido honesto hasta este momento. Don't worry if you couldn't give the fee. Have a vote. Haz tu voto. Y dice, Señor, de todo lo que tú me bendigas, yo voy a apartar el fee. The all thing that you're giving me, I would put to the congregation fee. Yo voy a poner a un lado el diezmo y lo voy a traer. Y tú verás como el Eterno va a empezar a obrar en tu vida. Porque Él ve tu corazón, Él ve tu honestidad. Y verás, como dice su palabra, que Él va a cumplir porque Él no es como nosotros. Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Amén, mis amados. Entonces, recordemos, so remember, the first vow in the scriptures is about of the Jacob. Amén. Entonces, el primer voto fue el voto de quién, de Jacob. And why he did vow, y por qué hizo un voto, por una dificultad que él tenía en su vida. Amén. Los votos podemos hacerlo por situaciones difíciles en nuestras vidas. Jacob pasó 20 años viviendo con sus suegros. He left and he was living 20 years with the father of his wife. Y pasó 20 años viviendo con los padres de sus hijos. Pero el Eterno le recordó para que él regresara y le dijo, ¿tú te acuerdas donde tú hiciste el voto? El Eterno nunca se lo olvida cuando tú haces un voto. Acuérdate eso. Nunca se lo olvide. Y Jacob nunca entregó su voto antes de que el Eterno cumpliera. Cuando Jacob ya le llegó el tiempo de regresar, el Eterno le dijo, Jacob, ¿tú te acuerdas del lugar donde tú hiciste el voto? Pues regresa ya, ¿sí? Y ve y cumple con el voto que tú hiciste en aquel entonces. En otras palabras, el Eterno nos ayuda, pero no olvida. Siempre es importante que nosotros seamos fieles al Eterno. Amén. Vamos a ver otro ejemplo más. Let's look and see for another example, okay, about the vows. Otro ejemplo más acerca de los votos, ¿sí? Y está en el capítulo 23 de chapter 23, o 22, 22, chapter 22, aleluya. About the nether. Seguimos hablando acerca de los votos, y ya estamos terminando. Es que el tiempo, como yo siempre he dicho a ustedes, no alcanza. Por eso es importante no dejar de leer, por favor.
en sus casas la Torá, la parashá diaria, la aliyá diaria, la parashá semanal. No dejar de al menos saber en qué parashá estamos. No dejar de saber en qué número de parashá estamos. ¿Por qué esa parashá se llama así? ¿De dónde surge ese nombre? Y al menos leer por encimita para tener una idea. Chapter 22, Levíticos, chapter 22 del libro de Levíticos, ¿sí? En el verso 17, ¿sí? So, en verse 17 nos habla entonces ahora de que cuando hacemos un voto, debemos saber que no podemos hacer votos por cosas que estén deterioradas, pues, que estén imperfectas, que estén dañadas. Siempre cuando hacemos un voto, tenemos que comprender que el Eterno no le gusta que así como presentemos una ofrenda que sea perfecta, que no esté dañada, igualmente debe ser cuando yo hago un voto. So, in the 17, and the Lord spake unto the Moses, speak unto Aaron unto his son, and unto all the children of Israel, and saying unto them, whatsoever he be of the house of Israel, or the stranger in Israel, that will offer his oblation for all his vows, okay, and for his free will offerings, which they will offer unto the Lord for a burnt offering. Entonces él empieza enseñando allí, ¿verdad que sí? Que cuando ustedes presenten un voto, cualquiera de nosotros que presente un voto, ya sea que sea un miembro de nuestra congregación o alguien que vino de paso, pero que también es un israelita porque cree en nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y si esa ofrenda, dice, es una ofrenda quemada, será sin defecto, ¿no? Look, vieron el 19, no puede tener defecto. 19, he shall offer of your own will a male without blemish. Ahí está. Without blemish. Our offer shall be without blemish. Sin defecto. Es bien importante que cuando nosotros ofrezcamos un voto, ahora viene la condición, ¿sí? ¿Cómo debe ser presentado ese voto? Dice que no debe ser un animal que tenga algún tipo de daño alguno, o sea que mi ofrenda no puede tener, ¿verdad que sí? No puede ser un animal que esté defectuoso. En aquel entonces eran animales, ¿verdad que sí? En estos tiempos es lo que yo presento como voto, no puede estar de manera alguna alterada, ¿sí? De manera alguna debe estar dañada. Ok, vamos ahí mismito más adelante, en el capítulo 27. Aquí entonces el voto, hermana Diana, ¿sí? Dice que habla acerca de los votos, 27. Entonces, votos por nuestra familia, ¿ve? Aquí, entonces, menciona votos por nuestros familiares. Vows for our families. Votos for our families. Number 6, the numbers is for our congregation. Vows for our congregation. En el número sexto de Romanos son votos por nuestra consagración. Ahora, en el capítulo 27, entonces él empieza a explicar acerca de los nether, en inglés, en Hebrew, nether, ¿sí? Entonces aquí hay una serie de explicaciones donde habla que si el voto que yo ofrezco es por un varón de 20 años, el verso 3, look, verse 3, and the Lord spake unto the Moses, saying, speak to the children of Israel, and say unto them, when a male shall make a singular nether, I will call
Nether in English, okay? In Hebrew, nether. Nether, the person shall be for the Lord by your estimation. Dice, ahora va a depender if, okay? In the verse 3, if is a male. In the verse 4, if a female. Okay? Si es hombre, si es mujer. The verse 5 is about ages, es acerca de las edades, entre 5 y 20 años. Verse 6, si es de un mes a 5 años. Verse 7, verso 7, si es de 60 años en adelante. And verse 8, verso 8, pero si es más pobre. The verse 8 is when is very poor. O sea, lo que el Eterno está diciendo, que el Eterno siempre ve nuestra situación. Ok, ¿qué ocurría en aquel entonces? A ver, ¿qué ocurría en aquel entonces? Recuérdense que en aquel entonces existía lo que era la esclavitud, ¿se acuerdan? En aquel entonces existía la esclavitud. Entonces, había gente que por necesidad se hacía esclavo de uno que tuviese dinero. Entonces, había que rescatar a esa persona de esa esclavitud en la cual estaba. Entonces, obviamente, un anciano de 70 años, de 65, de 80 años como yo, no valía mucho porque realmente era más carga para el dueño que un joven que estaba en su plena edad y que podía producir más. No era lo mismo un esclavo, un niño pequeño de unos 5 años, que realmente era una responsabilidad para ellos. No sé si me explico. O sea, lo que el Eterno está diciendo, que tú tienes que aprender también a valorar. ¿Qué es lo que nos esclaviza en estos tiempos? Tal vez a un anciano puede estar esclavizado por el alcohol. Esa es su esclavitud. Tal vez un joven lo que lo esclaviza son los casinos. Tal vez si un niño lo que lo puede tener atado, tal vez puede ser una enfermedad. Hay diferentes cosas que pueden mantener a una persona en un estado de esclavitud. Y lo que el Eterno está diciendo es que, bueno, yo abro las puertas para que tú puedas hacer un nether, un vow, dependiendo de quién, dependiendo de la situación de la persona. En el verso 8, si usted leen con calma, en el verse 8, ¿okay? Si es más pobre, la valoración será llevado ante el Cohen, quien lo valorará según los recursos que hizo el voto. Así lo valorará el Cohen. En otras palabras, muchas veces nosotros pasamos por situaciones muy difíciles. Lo que el Eterno está diciendo, quieres hacer un voto y no entiendes, anda del ROE, conversa con él, para que él te dé una idea mejor de que puedas hacer mejor tu voto. Ahora, recuerden, ni un voto se cumplía si el Eterno no cumplía. Yo no sé cuál es mi necesidad o tu necesidad. Lo cierto es que en la fe nuestra, tú no puedes presentar nada ni entregar nada si el Eterno no cumple. Y eso es lo importante, que el Eterno cumpla primero el voto. Cuando Él lo cumple, entonces tú cumples tu voto. Es así de simple y es así de sencillo. Tal vez hay personas, mire, que sufren de enfermedades muy difíciles de la cual ellas puedan salir. Y eso se convierte en una esclavitud porque hay gasto de dinero, porque tal vez hay muchas visitas al médico. Yo no sé, cada uno de nosotros puede ver qué es lo que puede ser una especie de situación que convierte a tu ser querido, que convierte a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, y tú sientes que el Eterno presentará un voto por esta situación. Amén. Entonces, en el capítulo 28 de Génesis, pudimos ver que era un voto por algo personal, por la cual estaba pasando Jacob. Amén. En el capítulo 23, pudimos ver que cuando hacemos un voto, aprendemos que hay que hacerlo de una manera perfecta. Amén. En el capítulo 27, entonces, vemos aquí, ¿verdad que sí?, que los votos podemos hacerlo también por quién, por un familiar, que hay diferentes situaciones y diferentes condiciones, y que el Eterno simple y sencillamente
pues nos lleva a entender y a comprender que el voto depende mucho de la edad de la persona y lo que puede servir. No es lo mismo un niño que está en un hospital, por decir un ejemplo, de 5 años, enfermo, bien enfermito, a mi esposo o mi esposa que ya trabajaba, que ya producía y que ya rendía, que no solamente es un gasto, sino que también dejó de ser un ingreso. Imagínense que uno de nosotros se enferme, pues el Eterno no lo permita. Hazbe Shalom, Luis se enferma en su casa, él es una entrada, ¿verdad? O Zoila es una entrada en su casa, es un ingreso que entra en el hogar, en la familia. Pero no es lo mismo si se enferma el bebé, el nieto, porque es un simple gasto que hay en el hospital, y a gasto que hay que llevarle, pero él no trae ingreso. Entonces lo que el Eterno está diciendo, tienes que valorar las cosas como yo lo valoro, ¿verdad que sí? Pero a pesar de todas las cosas, el Eterno dice, ¿verdad que sí? No te preocupes, porque si tu situación es bien compleja y bien difícil, ve a la congregación, habla con el Cohen, habla con el Roy, habla con el líder espiritual, preséntale tu situación y dile. Capítulo 6, ya para terminar, básicamente es para consagrarse. En aquel entonces, lo que se hacía era que se trataba de que la persona se apartaba de aquellas cosas que podían atraerlo más para relajarse. ¿Qué era en aquel entonces? Pues en aquel entonces no había casino, en aquel entonces no había cocaína, no había marihuana, en aquel entonces no había cigarrillo, en aquel entonces no había chance, no había novela, no había otro tipo de cosas que pudiesen llevar al pueblo a realmente a vivir una vida un poco desordenada. ¿Qué era? Pues el vino. Entonces por eso el Eterno establece este voto con vino y todo lo que tuviese que ver con el fruto de la vid. Yo te puedo decir a ti, mira, no haz un voto porque la Torah lo dice, y no pruebes la uva, ni la cáscara de la uva, ni el vinagre, y yo te aseguro que tú lo vas a hacer tranquilo, y el vino, pero no va a tocar tu carne. En aquel entonces la uva te hacía recordar el vino, en aquel entonces el vinagre te hacía recordar, porque era vinagre de manzana, y todo te hacía recordar ¿qué cosa? La uva. En otras palabras, ¿qué es lo que a ti personalmente te tiene y no te permite acercarte más al Eterno? ¿Qué es? Mire, muchas veces el trabajo. Hay gente que no tiene tiempo porque el trabajo lo tiene consumido. Otras veces es la televisión. Hay gente que usted lo ve, o en estos tiempos que es el celular. La gente tiene el celular como cualquier otro tipo de adicción. Y a veces nos sorprende que fulano use cocaína, droga, pichi, marihuana, pero yo tengo una droga igual o peor, porque es la adicción al celular. Hogares que se destruyen por completo. Hogares donde no se cocina, no se lava, no se friega, porque la gente está adicta a las redes sociales. Gente que no publica nada de la fe, pero que usted ve que publica tonterías en las redes sociales, cómo me veo, cómo me luce el cabello, cómo me luce la uña, cómo me luce el maquillaje, cómo me luce la casa, los arreglos que hice. Cada uno como que embebido en sus tonterías. Usen las redes sociales, es para bendición, no es para maldición, pueblo. Pero si eso puede ser la uva de estos tiempos, pues haz un voto y no tocas el celular por 2, 3 meses, un mes, por 15 días para que te consagres más. O sea, cada uno de nosotros sabe. Para otros el café. Hay gente que si no toma el café anda mal peleando. Hay otros que todavía cogen chance a los calladitos. Miren, todo es lícito, mas no todo me conviene. No es que sea pecado que usted coja un chance, que usted es pecado que usted coja un número de la lotería, no es que es pecado que usted se tome un trago, no es que es pecado que usted vea un pasaje de la novela hoy, que vea un partido de fútbol hoy, no. Es que cuando eso se convierte en una adicción, o no sé, se convierte en algo que le lleva a usted a derramar dopamina como loco, hasta ahí llegó. Entonces, ¿yo qué le aconsejo? Que haga su voto conforme, ¿verdad que sí? Conforme a su necesidad. Para uno es la intimidad. Hay quienes no paran de ver pornografía en los celulares,
Hay quienes no paran de escribirse tonterías. Sexting, ¿sabes lo que es sexting? Sexting, ¿tú sabes lo que es sexting? Sexting es tener intimidad viendo a mi pareja por el celular y ella me ve a mí. Y los dos ahí, qué locura, eso es no estar bien aquí del cocote, no estar bien. Llegar a ese nivel y no hemos entendido la famosa OnlyFans, solo dice para los, y tienen que pagar por eso. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros no entendemos, que nos alejan del Eterno y obviamente a su voluntad. ¿Cuál es tu situación? Cada uno de nosotros sabe cuál es su situación. Puede hacer un voto por eso. Amén. Quiero felicitar a casualmente una hermana de la congregación que tuvo la entereza de encontrarse un celular y luego devolverlo a su dueño. Hace días atrás, realmente un testimonio bonito, la cual invito a que todos copien. Ella se lo llevó para su casa y luego el dueño la estuvo llamando por teléfono y ella en su temor, sí, ya la batería se acabó, que no tan en su temor, decidió mejor, porque no sabe quién era la persona, llevarlo a las autoridades competentes y le dijo, mira, su celular se lo voy a dejar en la estación de policía. Y ella fue y lo entregó. Yo creo que yo tuve, no sé si le conté un testimonio, algo parecido igual con Andrei. Estuvimos por el área de Chitra, de Calobre, bien lejos, por el área de Calobre, y nosotros íbamos manejando el auto y pues encontramos, mientras íbamos manejando, una cartera tirada en el medio de la calle. Y bueno, detuvimos el auto a un lado y fuimos a recoger la cartera. Y la cartera estaba tirada con algo de dinero y regada así las tarjetas de débito, de crédito, de todo. Nosotros, pues, donde encontramos la primera estación de policía, nos detuvimos y le entregamos todo. Hicimos un videíto para que nos quedara, creo que hicimos un videíto, no nos salió, no recuerdo qué fue, pero un testimonio de que el Eterno recompensa, ¿verdad que sí? Lo que nosotros hacemos, así que felicidades a la hermana, ¿sí? Cámbiala, por favor, hijo. Lo que nosotros hacemos recompensa nuestro esfuerzo, recompensa nuestra honestidad. Así que ánimo, ¿verdad que sí? Pongámonos de pie para que le demos gracias al Eterno por las ofrendas del día de hoy, por su palabra, por nuestro esfuerzo, por los alimentos, los que pueden quedarse, los que no se preocupen, ¿verdad que sí? Siempre esto, pues, no necesariamente tenemos que quedarnos, no necesariamente el que tiene una misión que salir puede hacerlo. Recuerden que esto es para los que pueden y pues desean compartirlo a todos. Vamos a cerrar nuestros ojitos todos, ¿sí? Y vamos a darle gracias al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. De todas maneras, vamos a seguir estudiando acerca de los votos, acerca de los nethers. Vamos a seguir estudiando. Ustedes van a seguir viendo que hay más secretos, más que podamos ver. Pero ya saben, un voto siempre es para cosas imposibles. Para cosas imposibles, ¿sí? Cerremos nuestros ojitos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu palabra, tu Torah, tus mandamientos, que nos enseña el precepto de darte siempre las gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por aprender algo más de tu palabra. So thank you, my Lord, for learn something more about your word. Por aprender algo acerca de los nethers. Por aprender something more about the nether, about the powers. Thank you, Lord. Gracias, Señor. No tengo palabras para agradecerte, para decirte gracias. I don't have a word to thank you, to say thanks for your love, for your word for my life, por tu palabra para mi vida. Gracias. Gracias por lo que entendieron mucho. Gracias por lo que entendieron poco. Thank you for all whom I understand a lot. And thank you for all who understand a little bit, un poquito. But thank you for all. Pero gracias por todo, mi Rey. Ahora te damos gracias. Right now we thank you for
for the offerings, for the offers, for the fee, por el diezmo, por las ofrendas, for the nether, por lo que hicieron votos, por las ofrendas de paz, offer the peace, por las ofrendas quemadas, for vegetable offers, por todo, Padre, for the song, for the prayer, for all, for everything, por todo, mi Rey, gracias. Y que tengamos una buena semana, que podamos seguir aprendiendo y creciendo en ti. Gracias por todo lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a los que se unieron. ¿Verdad que sí? A los que en su casa están. Saludos ¿verdad que sí? A la familia Alveo. Amén. Al hermano Giancarlos, te echamos de menos, hijo. Shalom a nuestra hermana Roselvira, Rosebelia, allá hasta las Américas, ¿verdad que sí? Saludos a nuestra hermana Viking, que se quedó en casa, creo que es. Y saludos a todos los que se unen y se han unido, están con nosotros, ¿verdad? Compartiendo en este momento y en esta despedida, y los que, bueno, nos van a ver luego por diferido. Gracias, gracias por todo una vez más, y que la paz del Mesías sea contigo. Chao a todos.